Bien, en esta presentación nosotros vamos a hablar acerca del tema que es la reparación del ADN. Nuestro equipo está conformado por Alan Pineda, Pedro Valencia y Michelle Cárdenas. Antes de iniciar a hablar acerca de lo que es la reparación del ADN, hablaremos pues acerca de qué es lo que se va a reparar. En este caso pues son las mutaciones. Las mutaciones son cambios hereditarios en el material genético. Eh, Como sabemos, pues la cadena de ADN lleva una secuencia eh, determinada de nucleótidos, por lo que al haber un cambio en dicha secuencia, pues se da lugar a una mutación. Hay mutaciones de distintos tipos y estas se pueden clasificar en mutaciones de punto o mutaciones letales o silenciosas. Las mutaciones de punto implican lo que es el cambio de un solo par de bases en el ADN. Dependiendo del tipo de alteración de este par de bases, pues el cambio se puede considerar una mutación de sustitución o de corrimiento secuencial. Las mutaciones de sustitución pueden ser transiciones o transversiones. Aquí en la imagen, en el inciso A, podemos observar una cadena de ADN que está este, con sus pares de bases todos en orden, su secuencia de nucleótidos está pues en orden. Y en el inciso B tenemos una mutación de sustitución. Aquí podemos observar una transición. Una transición hace referencia al cambio de un par purina-pirimidina a otro. Por ejemplo, en este caso está el par guanina-citosina y cambia a uno que es adenina-timina o viceversa. Y en esta imagen de este lado tenemos una transversión. La transversión se refiere al cambio de un par purina-pirimidina a uno pirimidina-purina. En este caso teníamos un par guanina-citosina y se ha cambiado a uno que es timina-adenina, o también podría cambiarse este mismo a un par citosina-guanina. Los tipos de mutación de corrimiento secuencial son incorporación. A esta hebra se incorpora un par que puede ser guanina-citosina o citosina-guanina, ademina-timina. Y bien, en este caso podemos ver que se modifican, o sea, se afectan todos los tripletes a partir al que se realizó la incorporación. Igual por este lado tenemos una eliminación. Aquí podemos ver que está saliendo un par de guanina-citosina y pues igual se modifican todos los tripletes que proceden al que tenía el par eliminado. Y bien, las mutaciones letales o silenciosas, estas se presentan en los genes que codifican proteínas. Las mutaciones letales se caracterizan por una función celular incorrecta debido a la incapacidad de producir una determinada proteína o ya sea la producción de una proteína defectuosa. Estas mutaciones son consecuencia de un corrimiento secuencial. Esta se modifica la secuencia en la que se modifica la secuencia entera de codones a partir del punto en el que ocurre la incorporación o la eliminación del par de bases. Y bien, por su parte, las mutaciones silenciosas no dan origen a funciones celulares deficientes, sino que producen una proteína ligeramente diferente, pero se sigue exhibiendo una actividad casi normal. Este tipo de mutaciones es más probable que ocurra en el caso de sustituciones de pares de bases que solo modifiquen un triplete de codificación, de modo que lo único que cambia es un aminoácido de la proteína. Las principales causas de mutaciones son estas tres que tenemos aquí, son los errores normales durante la replicación del ADN. Bueno, esto no es muy común, ya que la capacidad que tiene la polimerasa del DNA para copiar con exactitud el molde y para revisar o corregir cualquier error de complementación, la posibilidad de que ocurra un error de este tipo pues es muy baja. También son las alteraciones espontáneas,
en condiciones normales in vivo que ocurren después de la replicación. Un tipo de alteración espontánea es el rompimiento por hidrólisis no enzimática de los enlaces vulnerables en el ADN. Los enlaces vulnerables a este tipo de alteraciones son los enlaces glucosídicos que conectan las bases nitrogenadas al primer carbono de la ribosa. Y otra causa de mutaciones es una alteración debida a la exposición a sustancias químicas o radiaciones mutagénicas. Un ejemplo de este tipo de mutaciones es la desaminación en las bases guanina, citosina y adenina, que son provocadas por exposición ya sea a ácido nitroso, formaldehído, a bisulfito, y pues bueno, con lo que es la desaminación, un radical amino pasa a ser un grupo ceto en la base, entonces esto pues provoca una mutación del ADN. Y ya entrando a hablar acerca de lo que son las reparaciones del ADN, pues los mecanismos de reparación de daños que tenemos son tres, lo que es la reversión directa, la reparación por escisión y reparación de la ruptura de la doble cadena. Dentro de lo que es la reversión directa, pues existen tres mecanismos. La reversión directa se refiere a que algunas de las reacciones químicas que dañan el ADN pueden ser deshechas directamente por enzimas de la célula. Y los tres mecanismos que se consideran de reparación directa son la fotorreactivación, la alquiltransferencia y la desmetilación oxidativa. La fotorreactivación es un método de reparación del ADN para arreglar lo que provoca la radiación ultravioleta. Esta radiación puede ocasionar alteraciones químicas en las bases del ADN. Los fotoproductos de estas reacciones originan dímeros de pirimidina ciclobutano, pirimidina y pirimidonina. Estos causan efectos deleterios como la detención del ciclo celular o la muerte celular. Y bien, los efectos mutagénicos que son generados por radiación ultravioleta, pues como les mencionaba, se invierten por un proceso que se llama fotorreactivación. Este proceso trabaja con una enzima que se llama fotoliasa, la cual se une a los dímeros de pirimidina mediante una reacción que depende de la luz, ya que la luz excita la molécula de fotoliasa e incrementa la energía de los electrones. Y pues bueno, la fotoliasa posee dos cromóforos que captan el fotón. Esta reacción requiere una luz visible que se encuentra en un rango entre 300 y 500 nanómetros. Y bien, la energía de los fotómeros, de los fotones, es utilizada para revertir el dímero, es decir, quiebra el enlace covalente entre las pirimidinas, reparando el daño causado en el ADN. El otro método de reparación de reversión directa pues, es la alquiltransferencia. Este mecanismo es reconocido por la remoción de aductos alquilo en las bases del ADN. Generalmente, estos grupos son incorporados al ADN como agentes químicos alquilantes o enzimáticos. Bueno, una de las alteraciones más conocidas del ADN es la metilación de guanina para formar metilguanina, para la cual la célula utiliza las enzimas suicidas llamadas alquiltransferasas. Estas enzimas trabajan desplazando el grupo metilo desde la guanina hasta el centro activo de la cisteína. De esta manera, la proteína metilguanina ADN metiltransferasa se queda inactiva permanentemente y el daño al ADN pues queda reparado. Y por último tenemos lo que es la desmetilación oxidativa. Este tipo de reparación remueve daños por metilaciones en el ADN que pueden ser citotóxicas y con frecuencia presentan acción mutagénica. Esto es causado por compuestos nocivos y se producen de forma endógena, como el estrés oxidativo, inflamación, peroxidación de lípidos, infecciones y otros procesos metabólicos naturales, como lo es la acción de la microbiota intestinal. Esta respuesta ha sido ampliamente estudiada en la
E. coli, específicamente la proteína ALKB, la cual se encarga de desmetilar oxidativamente las bases lesionadas, revirtiéndolas para adenina y citosina y liberando el grupo metilo en formaldehído. Buenas tardes, mi nombre es Alan Pineda y les explicaré la reparación por escisión del ADN. Este es un mecanismo del sistema de reparación el cual se efectúa de manera indirecta interviniendo sobre el ADN durante la replicación, transcripción o sobre las hebras del ADN fragmentado. Debido a que la replicación del ADN es de forma semiconservativa, cada hebra generará una nueva. Esto permitiéndole que sea fácil reparar los errores introducidos en la replicación. Es donde aquí entra en acción la reparación por escisión, la cual se hace presente cuando una o varias bases de ADN tiene un daño y se repara con su eliminación o reemplazamiento de dicha zona afectada. La reparación por escisión puede ser de bases o de nucleótidos. La escisión de bases es una de las vías de reparación para el ADN donde se corrigen los daños oxidativos derivados de la alquilación celular y despurinización espontánea. Esta es empleada como mecanismo de protección contra los daños y pérdidas de las bases generando así sitios apúricos y apirimídicos. Estos sitios también son conocidos como sitios AP, los cuales pueden ser mutagénicos y citotóxicos si su reparación no es llevada a cabo de manera correcta, volviéndose así una amenaza en la vitalidad de la célula e integridad genómica, ya que ésta puede llegar a bloquear la reparación o la transcripción celular. Como podemos ver en la imagen, este es un ejemplo de escisión de bases en la cual se empieza con la acción de la enzima ADN glucosilasa, la cual solamente se encarga de eliminar la base dañada, donde solamente se quedará la cadena de azúcar fosfato, formando de esta manera el sitio AP. Posteriormente entra en acción las enzimas AP endonucleasa y fosfodiesterasa, las cuales se encargan de cortar y eliminar el sitio AP, en donde la AP endonucleasa corta en 5' y la fosfodiesterasa en 3' de dicha zona AP. Posteriormente la DNA polimerasa es la encargada de añadir los nuevos nucleótidos, mientras que la ADN ligasa, para finalizar, es la encargada de sellar la nueva cadena de ADN. La reparación por escisión de nucleótidos es el mecanismo versátil que ha sido objeto de estudio por los humanos, debido a que este tipo de escisión repara los daños en el ADN provocados por radiaciones ultravioleta, agentes mutagénicos y quimioterapias, entre otros factores. En este tipo de reparación se ve involucrada la participación de diversas proteínas, en las cuales en las procariotas solamente actúan 4, mientras que en los mamíferos actúan más de 30. La escisión de nucleótidos es la otra vía empleada para la eliminación y reemplazamiento de las bases dañadas. Este tipo de escisión detecta y corrige los daños que distorsionan a la doble hélice del DNA. Como podemos ver en esta imagen, es un ejemplo de la escisión de nucleótidos.
Esta, este sistema funciona con la acción de una proteína llamada XPC, la cual reconoce la zona afectada. Posteriormente se, se une la proteína XPA y un conjunto multiproteico, el cual está conformado por TFIH, XPB y XPD, las cuales tienen una actividad como una helicasa, haciendo que la zona vecina a la lesión se abra en burbuja, o sea, se infle, donde posteriormente se colocarán dos proteínas, las cuales son la XPF y XPG, a los extremos de dicha zona elevada anteriormente, siendo esta una helicasa endonucleasa cortando la cadena en los extremos 5' y 3' respectivamente, liberando así la región dañada. Y para finalizar, el hueco generado anteriormente es rellenado entre el complejo pcDNA y la polimerasa delta para, para que la polimerasa selle una nueva cadena y así eliminar los daños generados por dichas lesiones y así no tener problemas genéticos. Mi nombre es Pedro Sotero Valencia Barragán y les voy a hablar sobre la reparación de ruptura de la doble cadena. Algunas amenazas destacan por su letalidad. Estas amenazas provocan que las cadenas obtengan una ruptura en la molécula del ADN, lo cual separa. Este tipo de rupturas lleva a la pérdida de la continuidad del genoma, puede tener efectos devastadores en la supervivencia celular. Este tipo de efectos devastadores pueden ser incluso alteraciones en el ADN, así como mutaciones. En algunos casos, en la replicación, puede conllevar a enfermedades como son tumores o cáncer. Existen distintos mecanismos por los que pueden generarse las roturas. Estos mecanismos son, por lo general, en este tipo de rupturas, son la alta cantidad de radiación, así como también puede ser la energía, incluso el calor. Pueden incluir enzimas o proteínas, los cuales pueden generar rupturas en el ADN. Al irse leyendo el ADN, si estas dos hebras resultan dañadas, ya no es posible utilizar esta cadena complementaria, por lo que la misma molécula usa diferentes sistemas, métodos o mecanismos de reparación, los cuales cada uno se enfoca en ciertas características que presente la molécula o la cadena dañada. Las rupturas en la doble cadena son peligrosas, ya que aquí pueden perderse segmentos de cromosomas o cientos de genes. Al decir esto, puede afectar en la replicación del DNA debido a que no se contiene o no se obtiene un régimen o un seguimiento que es adecuado para la replicación, lo cual al momento de estarse replicando puede tener consecuencias a nivel celular, molecular y a nivel genético. Para este tipo de rupturas de doble cadena, en la ADN participan principalmente dos vías o dos métodos de reparación, lo cual es la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. Unión de extremos no homólogos. Este mecanismo de reparación es un poco desordenado, ya que por lo general, como el simple hecho de que lo que utiliza es en la unión de dos extremos generados tras la ruptura, ya que ayuda a la molécula con accesorios del DNA que funcionan como moldes. Al simple hecho de hacer algo que nomás se podría decir como se unen las dos hebras complementarias o los dos extremos, a veces resulta que hay pérdidas o adición de ciertos nucleótidos en el sitio de corte, por lo cual ya la replicación del ADN, conforme se va haciendo, pueden surgir diferentes mutaciones en este gen debido a eso, ya que simplemente lo que se utiliza es que las hebras se vuelven a pegar y aquí sufre lo que es una pequeña mutación, como se puede observar por aquí.
Aquí al momento de recibir una alta energía de radiación, las hebras se rompen y en el sitio de corte lo único que usa es que se vuelva a pegar, pero al simple hecho de nomás pegarse, este, resulta en la pérdida de edición de unos cuantos nucleótidos, lo cual puede sufrir una pequeña mutación. En este mecanismo, el primer paso en el proceso de reparación consiste en reconocimiento de los extremos generados, tanto que en el caso de las rupturas que aparecen por causas fisiológicas como por causas patológicas, ya que influyen diferentes agentes. Es frecuente que el esqueleto azúcar fosfato y las bases próximas a los extremos presenten alteraciones. Las uniones más frecuentes son aquellas en las que se establece algún tipo de complementariedad entre lo que son las bases de ambos extremos. Estos apareamientos de entre 1 y 4 nucleótidos se denominan microhomologías y tienen por qué coincidir con los de la secuencia original, para así puedan ser apareamientos casuales gracias a la nueva configuración que adquieren los extremos tras la ruptura y así se vaya la lectura del DNA conforme es al normal. Esta reparación es un proceso un poco flexible porque el orden de las diferentes actividades enzimáticas que intervienen está determinado con la configuración en los extremos generados. Esta conlleva a que los productos que se obtengan tras la reparación sean muy variables, haya variedad a cómo se estén, a cómo se estaban llevando a cabo o se estuvieron obteniendo antes de la ruptura. La otra vía es la de recombinación homológica. Se utiliza la información del cromosoma o de una cromatida hermana al ADN para reparar la fragmentación, ya que la radiación de alta energía de aquí se rompe, lo cual entonces a lo que se refiere a una cromatina hermana del ADN, ya que otra cadena similar del ADN se va a utilizar como molde para poder reparar este tipo de fragmentación. Este tipo de recombinación está siempre activa principalmente en la fase S y G2 del ciclo celular. Aquí se dice que el cromosoma roto se empareja con su homólogo, lo cual es esto, y así la región dañada se reemplaza por recombinaciones usando las secuencias. Entonces, tomando en cuenta, aparte de lo que el cromosoma donde hubo la ruptura, este mismo, toma como molde otra hebra complementaria o una cromatida hermana que ya que no tiene una ruptura, lo cual esas secuencias se copian al cromosoma roto y así se pueden reemplazar, lo cual se unen. La primera etapa de este proceso de reparación consiste en la detección y protección de los extremos que aparecen tras las rupturas. Después, los extremos se producen eliminando los nucleótidos en la dirección de la cadena 5 a la cadena 3 a partir del extremo. Se genera por lo tanto un fragmento de cadena sencilla que contiene el extremo de la cadena 3, al que se unen diversas proteínas dando lugar a un filamento nucleoproteico. Este filamento invade la cromatida hermana y tras desplazar una de las hebras forma un heterodúplex de ADN en aquella región que sea complementaria dando lugar al lazo o en el sitio donde coincide donde el cromosoma roto, donde ocurrió la ruptura en el cromosoma que tenemos dañado. Después se tiene lugar a la síntesis del ADN en el heterodúplex a partir del extremo 3 al sitio original de la ruptura. La cromatida hermana proporciona por tanto un molde ideal para que tenga lugar la reparación libre del error. O sea, vamos a utilizar la cromatida hermana como molde o como base para copiar la síntesis o las secuencias, para copiar las secuencias en el otro cromosoma para así poderlas unir, reparar y las secuencias sigan normal. La etapa final consiste en la ligación de las rupturas de la cadena sencilla gracias a las proteínas que implican en este proceso general de reparación y de síntesis. Y así es como se utiliza o se usa
recombinación homóloga. Y estos hablamos de lo que son las dos vías para la reparación en las rupturas de dos hebras o de dos cadenas, de la cadena doble del ADN, cuando interfieren la radiación, energía o diferentes agentes, lo cual provoca la ruptura. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.